¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a el noticiero Emisión Estelar. Buenas noches a todos. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Saludos. Como siempre les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.3 FM en Quito. 5.5, lo corrijo. Así empezamos. Un sargento de la policía fue asesinado en la provincia de Manabí y mientras se encontraba en un procedimiento. El agente y su compañero fueron atacados por 4 sujetos que circulaban en una camioneta. Y el enfrentamiento terminó con la muerte del gendarme. Les contamos. Policía Nacional. Luego del crimen del sargento de policía Alfonso Pilco, suscitado en horas de la madrugada en la vía Pedernales-El Carmen, agentes de inteligencia de la Policía Nacional se desplazaron a los cantones Pedernales y El Carmen en Manabí y otros cantones de Santo Domingo para investigar el caso y encontrar a los delincuentes que acabaron con la vida del servidor policial. Se trabajó conjuntamente con los equipos de DINASED y se allanaron 2 viviendas. Una vez que se ubicó la posible localización de ese ciudadano, conocimos nosotros de que ese se habría acercado a un café net donde habría presentado una denuncia por robo de sus documentos. 12 horas después del asesinato, la policía detuvo a Bayardo Calvachi, uno de los sospechosos que participó en el asesinato de Pilco, quien prestaba sus servicios en el cantón Pedernales y realizaba un operativo fijo en horas de la madrugada en la vía. Ubican aquí en el sector de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas al sospechoso, quien es aprehendido. La policía informó que a varios kilómetros de la escena del crimen fue hallado un carro accidentado y con una persona fallecida dentro del vehículo, quien estaría involucrada en el asesinato del agente. En el interior de la misma encuentran a una persona fallecida, presuntamente por un disparo de arma de fuego. Además, varios servidores, teclados y UPCs de computadora, los cuales hacían presumir de que esto era producto de algún ilícito que venían cometiendo. En los cantones de esta provincia se mantiene un intenso operativo con agentes de inteligencia y equipos tácticos de la Policía Nacional en la búsqueda de los responsables de este asesinato. Estamos buscando a 2 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino que habría participado en este evento. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y los restos del sargento de policía Aladino Alonso Pilco Liscano fueron trasladados a Santo Domingo. El velorio se desarrolla en las instalaciones de la Comandancia de Policía en medio de los honores correspondientes. Al lugar acudió el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, para solidarizarse con los familiares del oficial. Un menor de 3 años murió atropellado en la ciudad de Cuenca. El vehículo era conducido por una mujer, quien fue detenida. Ocurrió en la avenida Huayna Cápac y González Suárez. El pequeño de 3 años de edad se encontraba en la entrada a un parqueadero de un centro médico cuando un vehículo que ingresaba le pasó por encima. El menor murió de manera instantánea. Al momento que nosotros llegamos a la escena, pudimos constatar que el paciente presentaba presencia de masa encefálica por una herida, debido a un atropello de un vehículo. Aparentemente la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien conducía el carro, no se percató de la presencia del menor. Y de pronto ya escuché sonido nomás ahí encima de la vereda, estaba mi niño, no sé si de ahí qué pasó, pero solo escuché sonido nomás. ¿Ustedes sabían que el niño estaba en el patio? Sí, nosotros estaba encima de vereda, estuvo de ahí, no sé qué es lo que pasó y la señora creo que vino despistada y pasó eso. El pequeño, quien se encontraba con sus abuelos de visita en esta ciudad, habían ido a visitar a un familiar en el centro médico donde ocurrió el accidente que le quitó la vida. La conductora del vehículo que lo arrolló fue detenida. Con cámaras de Juan Regalado desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. Las clases se mantendrán en modalidad virtual. Esto tras la decisión del COE Nacional de extender la suspensión de los planes piloto que se habían aprobado para el retorno presencial en varias unidades educativas del país. También se amplió la vigencia del teletrabajo.
Las nuevas disposiciones fueron emitidas este jueves en una sesión del COE Nacional. Las principales resoluciones son extender la vigencia del teletrabajo en las instituciones de la función ejecutiva y desconcentrado en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita. Y exhortar a las demás funciones del Estado, a los GATS y al sector privado que por favor acojan esta disposición dada para el nivel ejecutivo. Además, suspender temporalmente las autorizaciones emitidas para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 204 escuelas fiscales y a las 79 autorizadas previamente. Asimismo, se suspende el retorno de los docentes que estaba previsto para el 18 de enero. Se continúa con el modelo Aprendemos Juntos en Casa y con la elaboración del plan de continuidad educativa. De igual manera, sobre las actividades académicas en las entidades de educación superior. Todas estas medidas serán adoptadas hasta el 9 de febrero. Serán evaluadas después de la primera vuelta electoral con la finalidad que, de acuerdo a la situación epidemiológica del país, se tomen decisiones al respecto. Además, se negó el 30% del aforo en el evento de la Noche Amarilla y se mantiene en vigencia la prohibición de eventos masivos. Fabiola Santana, TC Televisión. Y la alta ocupación hospitalaria se mantiene en Quito por el aumento de casos de COVID-19. Isaías Cruz constató que no hay espacio disponible en el área de cuidados intensivos del Hospital del IES Quito Sur. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES Quito Sur no hay espacio para un paciente más. Terapia intensiva llenos, la lista de espera se ha mantenido entre 27 y 30 pacientes aproximadamente. Los médicos trabajan a su máxima capacidad para tratar de salvar la vida de quienes se infectaron con COVID-19. Una línea permanente de aproximadamente 200 pacientes diarios. Lo mismo sucede en el Carlos Andrade Marín. Los doctores luchan por salvar la vida de quienes se infectaron. Estamos 100% de ocupación en hospitalización y 100% en la terapia intensiva. Esto mientras otros enfermos críticos esperan una cama con la esperanza de sobrevivir. Hoy tuvimos el cierre de requerimientos de 61 pacientes para terapia intensiva. Otro de los hospitales que se encuentra colapsado es el de la policía. Sus 24 camas de cuidados intensivos están llenas. Ante este incremento de casos, algunos hospitales han implementado sus planes de contingencia con la instalación de carpas para la atención de pacientes con síntomas moderados. Para asistir, hacer el triaje a las personas que vienen acá. El problema que se registra en todas las casas de salud es que los pacientes llegan en condiciones críticas. Entonces no podemos intervenir a tiempo, no podemos administrar la medicina a tiempo y no se puede hacer ciertos procedimientos que son técnicos médicos en forma oportuna y poder de esta manera salvar la vida. Quienes buscan atención médica son conscientes que el relajarse demasiado durante las festividades de Navidad y fin de año puede costarles la vida. Isaías Cruz, TC Televisión. Y los contagios por COVID y su incremento generan mayor preocupación en las autoridades, especialmente en quienes deben observar a diario carros fúnebres en un hospital de Guayaquil. Al que no le preocupe la presencia de varios carros de funerarias en los exteriores del Hospital del Guasmo es porque realmente no asimila lo que está pasando en las casas de salud y el incremento de los casos COVID. El COE cantonal ha referido de que existen 8 muertes diarias, lo que se convierte en una situación preocupante, sobre todo para familiares que esperan en los exteriores. Al parecer hay personas que están falleciendo para aquí dentro del hospital, muchas, y se ve que, ¿qué les puedo decir? Es algo triste, ¿no? Observar a tantos empleados de funerarias provoca nostalgia y temor. De ver tantas muertes por culpa de esta pandemia, o sea, tantas, incluso mi hermana está aquí. A falta de camas, en otras unidades hospitalarias se derivan a esta casa de salud no solo pacientes con COVID, sino mujeres embarazadas y quienes tienen otras patologías. Sí, porque la gente no toma precaución, no se cuida. Hay quienes, pese a las restricciones, buscan una forma de pernoctar en los exteriores de este hospital. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió a la ocupación de sectores de salud público y privado con pacientes contagiados por el virus. Solo Guayaquil, que estaría en una ocupación entre clínicas de la red pública y privadas del 96%. ¿Qué hicimos ayer? El municipio paga
10 intensivistas, el gobierno puede abrir 40 camas más de UCI en el Hospital Monte Sinaí. Pasamos, cuando estábamos más estables, de 3 muertes diarias en la ciudad de Guayaquil a en este momento tener 8 muertes diarias en la ciudad de Guayaquil de casos comprobados con PCR. En este momento tenemos 77 puntos abiertos en la ciudad y ahora mismo estoy abriendo 2 en Durán, carpas fronterizas, para que las personas que vienen de Durán a través de la aerovía a Guayaquil puedan hacerse el examen, puedan hacerse atender y el triaje en estas carpas. En Guayaquil escasea la ivermectina, un medicamento para los parásitos que muchas personas creen que combate el COVID-19, mientras que el municipio hará otra adquisición para entregarlo gratuitamente. Doña Cecibel llegó desde Santa Elena en busca de la ivermectina. Cree que sería de gran ayuda si llega a contagiarse de COVID-19, pero no encontró en las farmacias. ¿Usted cree que mata el COVID? Yo creo que sí. ¿No está comprobado eso? Yo creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Vino aquí y no le vendieron? No hay, eso estoy recorriendo a ver si encuentro. Pudimos constatar que la pastilla está escasa. No ha llegado por ahora. ¿Y la gente está buscando bastante este medicamento? Demasiado. Se está vendiendo, la gente busca, pero ahorita está escaso. Había. ¿Se terminó cuándo? Todos los días se pasa acabando a cada rato. Por ahora el medicamento solo se encuentra en manos de los vendedores ambulantes. 2 hoy día y después de 20 días se toman las 2 más. Y eso dice que le previene el COVID. ¿Y cuántas más o menos se vende usted al día? Unas 5, 8. El fármaco es un antiparasitario, pero muchos lo buscan para tratar el COVID, aunque no esté comprobado que sirva para aquello. Que el mundo hable de que podría tener en el COVID algún efecto positivo, bienvenido sea. Si no es así, parásitos no tendrán. La primera inversión municipal fue de $7.090. El costo por unidad fue de 30 centavos. La meta es adquirir 2 millones de tabletas. Si usted quiere desparasitarse, entonces tome ivermectina. Pero si cree que va a estar protegido del virus que causa COVID-19, está equivocado. Sin lugar a duda, no tener parásitos contribuye a tener un mejor estado de salud, y eso es bueno. Tampoco es que si se toma una dosis de ivermectina le va a causar mayores estragos. Es posible que sienta algo de náuseas, le provoque sarpullido o se le hinche un poco la cara. Si usted resulta ser muy sensible a esta medicina, podría tener algún tipo de problema en su hígado. Ustedes se preguntarán, ¿y este señor cómo sabe todo eso? Porque me tomé unos minutos para informarme en la FDA. ¿Qué es la FDA? Es el organismo que aprueba todos los alimentos, drogas y medicinas que consumen los gringos en Estados Unidos. Ellos están haciendo estudios de un montón de medicinas para saber si sirven o no para combatir el COVID-19. Han aprobado algunas de ellas como emergencia hasta que todos estén vacunados. La ivermectina no es una de esas medicinas aprobadas por la FDA, porque no hay evidencia científica de que sirva para combatir el COVID. Es más, le piden a la ciudadanía que no la consuma. Y si aún así lo quiere hacer, piden que consulte con un médico antes de tomarla. Podría ser uno de esos casos en que la medicina resulta peor que la enfermedad. Este fin de semana se desarrollará en Guayaquil el debate obligatorio de los candidatos presidenciales. Karen Aro nos explica qué sucedería en caso de que uno de los postulantes no se presente. Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero de 2021, disponen al Consejo Nacional Electoral organizar un debate entre los candidatos presidenciales en la primera vuelta y otro en la segunda. Los 16 candidatos están obligados a acudir. Quienes no asistan serán sancionados. Creo que ningún candidato está interesado
en perder su capacidad de candidatura por no asistir al debate. La sanción esa existe, se puede ejecutar. Este jueves, el comité de debates, designado por el CNE, en una rueda de prensa virtual, dio detalles del esquema que se usará en el debate. En los 2 días acudirán los 16 postulantes, pero intervendrán en 2 grupos de 8 cada uno. Hay 2 minutos para contestar, 1 minuto para repregunta y otro para réplica. Los temas a debatir serán 4. 1. Economía y empleo. 2. Educación, salud y grupos vulnerables. 3. Corrupción e institucionalidad democrática. 4. Relaciones internacionales. Estas preguntas van a ser sorteadas y van a estar selladas. Los candidatos no van a conocer el contenido de las preguntas hasta el momento en que se las formule. ¿Quién o quiénes serán los moderadores? Lo deberá definir el Consejo Nacional Electoral de una lista de 8 periodistas proporcionada por esta comisión. Karen Aro, TC Televisión. TC Televisión fue escogido como el canal oficial matriz del debate de candidatos a la presidencia de la República organizado por el Consejo Nacional Electoral. En estas imágenes vemos el montaje de la escenografía y últimos detalles que se registran en nuestras instalaciones. Aquí los 16 postulantes expondrán sus propuestas en un debate que se desarrollará en 2 jornadas este fin de semana. 8 candidatos participarán el sábado y los 8 restantes el domingo a las 20 horas. Este debate es el único que se llevará a cabo con la presencia de todos los aspirantes a la presidencia y usted lo podrá ver por TC Televisión. El Consejo Nacional Electoral reconoció el error por un logo no actualizado en la impresión de más de 6 millones de papeletas presidenciales. La solución es reimprimirlas, se ha dicho, y así ocurrirá. Gustavo Merino nos cuenta cuál es el costo que asumirá el Estado por este error y quiénes serían los responsables. Y como esta papeleta serán más de 6 millones las que se deben destruir y botar al tacho de la basura. El error se imprimió en el casillero de la lista 16 perteneciente al Movimiento Amigo el logo de Mejor S, que era un logo anterior que hoy ya no le pertenece. Y ante ello, la impresión de las papeletas para presidente se tuvo que parar. Que este error será corregido en el tiempo más oportuno. Según el contrato que se firmó en octubre de 2020 entre el Consejo Nacional Electoral con el Instituto Geográfico Militar, para el binomio presidencial se dispuso la impresión de 13.120.000 papeletas a un costo de 9 centavos de dólar cada una, lo que representa $1.180.000 de todas. Hasta este 13 de enero se reportó la impresión de 6.244.000 papeletas para presidente, lo que significa que las papeletas que se deben desechar alcanzan un costo de más de $500.000. Hemos tomado ya las primeras decisiones de separar a los funcionarios responsables del hecho dentro de esta institución. Quien firmó el contrato es la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Como responsable financiero consta Eduardo Franco. La administradora del contrato es Laura Ayala, especialista de logística del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en primera instancia, en quien recaería la responsabilidad es en Esteban Rosero, coordinador de participación política. El candidato del Movimiento Amigo, Pedro Freile, quien dice sentirse perjudicado, anuncia que solicitará una investigación de estos hechos. Para determinar si esto es simplemente un error o una picardía de alguien que quiere arruinar la democracia para los ecuatorianos. De igual forma, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, mediante comunicado, informó que se solicitó una investigación para determinar responsables y la elaboración de un protocolo de destrucción para las papeletas. Gustavo Merino, TC Televisión. Créanme que he sido uno de los periodistas que más ha criticado públicamente al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Los critiqué cuando calificaron partidos o movimientos auspiciados por corruptos, como Avanza, Amigo, El Mejor, Justicia Social, etcétera, etcétera. Los critiqué cuando, habiendo descalificado candidaturas, las volvieron a calificar. Los critiqué cuando cambiaron la modalidad de elección y asignación de puestos de asambleístas, porque ahora se lo hará en plancha y no hay chance a que elijamos entre listas o individualmente, como lo decidió el pueblo ecuatoriano hace muchos años.
Recientemente los critiqué por haber aprobado una cuña publicitaria con un sentenciado por corrupción, promoviendo a sus candidatos. He criticado a estos dos organismos electorales por muchísimas cosas, pero por el error cometido en la impresión del nombre y logotipo de un movimiento en la papeleta, no voy a criticarles. Se trata de un error. Ustedes me van a criticar por lo que estoy diciendo, tal vez. Un error que no debió cometerse. Es verdad. Hay que establecer quiénes son los responsables y que esas personas sean glosadas y paguen de su bolsillo el valor de la reimpresión de esas papeletas. También debe hacerse, pero tratar de armar una tormenta para que algún sabido intente pescar a río revuelto o que eso sea un justificativo para aplazar elecciones o que se destituya consejeros, me parece un absurdo. Hay que superar el incidente, continuar con el proceso, tomar todas las precauciones para evitar fraudes y sobre todo preocuparse de que la gente asista a votar con toda confianza de que su salud no corre ningún riesgo. Revisamos ahora otros temas. Ecuador recibirá 3.500 millones de dólares a través de un acuerdo firmado con la Corporación de Desarrollo Financiero de los Estados Unidos. Cristian Hidalgo nos explica cómo serán utilizados esos recursos. El acuerdo se firmó durante el viaje de varias autoridades a los Estados Unidos. Se trata de un convenio que permitirá que más o menos 3.500 millones de dólares ingresen al país. El presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas Mauricio Pozo explicaron cuáles son las ventajas. Los créditos derivados de este acuerdo marco serían a 8 años plazo y a una tasa de interés Euribor más 2.25%. Agradezco muy sinceramente al equipo del amigo Adam Boller. El convenio permitirá que se firmen acuerdos de concesión o delegación de administración de proyectos en territorio ecuatoriano. Hay ciertos activos que pueden dar mejores beneficios a la sociedad que mantenerlos en las condiciones actuales. Si eso significa, por ejemplo, vender las torres de CNT a algún interesado privado, esa puede ser una de las alternativas de monetización que se ha conversado. Juan Sebastián Roldán aclaró que las decisiones se tomarán con base en lo que establece la ley. Nosotros estamos claros al respecto de que aquello que la ley limita no se puede hacer. Por ejemplo, las grandes empresas petroleras no se pueden vender. Las grandes empresas eléctricas no se pueden ni se van a vender. Mauricio Pozo dice que esto apunta a reactivar la economía y generar fuentes de empleo. Es la primera vez que Estados Unidos firma un acuerdo de esa naturaleza. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Baki, aclaró que el cambio en el gobierno de ese país no alterará el convenio. Este es un acuerdo bipartidista, no es un acuerdo de un lado solamente. El análisis de las decisiones que adopte el gobierno ecuatoriano tras la firma de este acuerdo empezará luego del retorno de los funcionarios al país. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Esto es muy bueno para Ecuador. Voy a tratar de explicarlo en palabras más sencillas. Actualmente tenemos una deuda enorme con China. Son casi 20 préstamos de diferentes instituciones de ese país. 15 de ellos a tasas de interés que promedian el 5.9%. Y los otros fluctúan entre el 3.5 y 4.5%. Total de la deuda en la actualidad con China, 5.300 millones de dólares. ¿Qué se busca con este nuevo acuerdo? Reemplazar una buena parte de ese préstamo o de esos préstamos con tasas altas con un préstamo a una tasa de interés del 2.5%, es decir, a menos de la mitad de lo que nos cobran los chinos. El acuerdo no es con un banco privado, es con la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos. ¿Qué debemos dar a cambio? Les puedo asegurar que es muchísimo menos de lo que hasta ahora hemos debido darle a los chinos. En primer lugar, los préstamos que nos dio China fueron considerados secretos y reservados. Pero como ningún secreto dura toda la vida, con el tiempo pudimos saber que estaban condicionados para que empresas chinas sean contratadas con ese dinero para construir mega obras en nuestro país y que el pago de esa deuda debía ser en petróleo.
Esos préstamos, esas obras y esos pagos con petróleo estuvieron embarrados por la corrupción. Tanto así que quienes firmaron los contratos terminaron en la cárcel o perseguidos por la justicia. Tales los casos de Marco Calvo Piña, Nilsen Arias, Fausto Herrera y muchos otros funcionarios del gobierno anterior que aparecieron en los Panama Papers. ¿Qué nos piden los gringos a cambio? De acuerdo con la información proporcionada por el ministro, por la embajadora y por otras fuentes periodísticas, Ecuador debe entrar en un proceso de monetización o concesiones de determinados bienes que ya no son rentables. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, que actualmente pierde millones de dólares, podría ser concesionada. O las antenas de CNT, que con las nuevas tecnologías están a punto de quedar obsoletas. Y hay algo más, esas concesiones no podrán ser hechas con empresas chinas. Recalco que no se trata de privatizaciones, sino de concesiones, como actualmente están concesionadas algunas carreteras, o los aeropuertos de Quito y Guayaquil, o los puertos de Pozor, Manta, Guayaquil y Esmeraldas. ¿En qué nos beneficia? En que Ecuador ya no tiene que sacar dinero de su bolsillo para pagar la ineficiencia en algunos sectores. También nos ahorraremos un buen billete en intereses y dejaremos de depender de los chinos. De esta forma, si es que llega un buen administrador al gobierno, ese dinero que queda en caja podrá ser destinado a levantar la economía y dirigirlo a la obra social. ¿Para qué? Para beneficiar a los más pobres. Tan simple como eso. Ahora nos vamos hasta la Asamblea Nacional para contarles que no logró los 91 votos necesarios para aprobar la enmienda constitucional que buscaba devolver a la función legislativa la facultad de nombrar a las autoridades de 13 instituciones. Con esto, el Consejo de Participación Ciudadana seguirá designando a través de los procesamientos establecidos en la Constitución a las autoridades de la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias, entre otras entidades. En la sesión de pleno se registraron 85 votos afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones. Edy Sánchez, ex concejal de Quito, su esposa, hijos y suegra fueron condenados a 6 años de prisión por el delito de lavado de activos. Fabiola Santana nos detalla los valores que no pudieron justificar y que estaban en sus cuentas. El ex concejal de Quito, Edy Sánchez, y su familia registraron movimientos injustificados por $1.800.000 en sus cuentas bancarias. De allí que fueron hallados culpables del delito de lavado de activos y condenados a 6 años de cárcel. El fiscal de Pichincha acusó: no pudieron justificar las transferencias de dinero, no se pudo justificar la compra de esos bienes. Según la Unidad de Análisis Financiero UAFE, entre 2010 y 2017, el ex edil registró ingresos injustificados por $110.000, su esposa por $525.000, sus 3 hijos por $836.000 y su suegra por $332.000. El abogado de uno de los sentenciados dijo que las 2 aristas de la condena son la transferencia bancaria de padres a hijos y la supuesta existencia de un delito previo. No puede decir el tribunal que el delito precedente de lavado de activos sea el de asociación ilícita, porque ahí se confirmó su inocencia. Pero el fiscal dijo que el lavado de activos es un delito autónomo. Además, la misma ley no exige que este delito precedente tenga como finalidad una sentencia condenatoria. Y la sentencia incluye el pago de una multa de $4 millones. El proceso inició en junio de 2018 tras el allanamiento a su domicilio. Se trata de una sentencia de primera instancia que aún puede ser apelada y casada antes de que entre en ejecución. Fabiola Santana, TC Televisión. El Ministerio de Comercio Exterior y Pesca reformó la fecha de la veda de cangrejo rojo. Inicialmente se había dispuesto para el 15 de enero hasta el 28 de febrero. Sin embargo, debido a lo solicitado por los pescadores y también los recolectores, se la cambió para el 1 de febrero hasta el 2 de marzo. Pero tú tienes que aprender a ganarte la vida honradamente. ¿Por qué debes hacerte con cuchillo? Un extranjero acusado de asalto por poco es linchado en Guayaquil. Además, una mujer alumbró dentro de un taxi en la provincia de Santa Elena. Los detalles cuando regresemos en la tercera emisión del noticiero. ¡Ay, qué bonito!
Noticias internacionales. El gobierno británico prohibió este jueves el ingreso de vuelos desde Sudamérica, incluido Panamá y Portugal, mientras que científicos identificaron en Estados Unidos otras 2 variantes del coronavirus con alto grado de contagio. La nueva variante del COVID, originaria de la Amazonía brasileña, mucho más contagiosa según los expertos, preocupa a los investigadores y al gobierno británico, que este jueves dictó nuevas prohibiciones de viaje para Portugal y Sudamérica, argumentando los estrechos lazos de viaje de estas regiones con Brasil. A partir de este viernes estarán prohibidas las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La isla británica también suspendió los viajes directos procedentes de Sudáfrica tras el descubrimiento de otra variante del virus en ese país. Reino Unido registra una ola imparable de contagios desde el hallazgo de la nueva cepa. Hay casi 85.000 muertes confirmadas por COVID, por lo que se mantiene como el país europeo más afectado por la pandemia. Varios hospitales han tenido que recurrir a morgues improvisadas para emergencias ante la falta de capacidad en los centros sanitarios, mientras que Francia anunció que el toque de queda comenzará a partir de las 6 de la tarde en todo el país a partir del sábado, con el fin de contener los contagios. De esta manera, la medida que alcanzaba desde el 2 de enero a 15 departamentos en el este y sudeste del territorio galo se ampliará a toda la nación durante al menos 2 semanas. Además, se pedirán test negativos de COVID a todos los viajeros que no pertenezcan a la Unión Europea, y las personas que lleguen a Francia tendrán también que aislarse durante un periodo de 7 días, y tras ese plazo deberán volver a realizarse otra prueba. Mientras que en Estados Unidos, investigadores han detectado 2 variantes del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas. Una de las cepas ha mutado de manera similar que la británica, mientras que la otra es una no vista hasta la fecha por los investigadores y se ha convertido en un dominante en Columbus, capital del estado de Ohio. El país está sumando entre 200.000 y 300.000 infectados diarios de COVID, con más de 4.000 muertos al día, una cifra que no se había visto hasta hoy. Estas 2 nuevas cepas, originadas en Estados Unidos, se unen a la sudafricana, la británica, y las 2 brasileñas, que han aparecido en las últimas semanas, por lo que la OMS anunció una reunión de urgencia para analizar las nuevas mutaciones. Pamela Montilla, TC Televisión. Luego que la Cámara de Representantes aprobara iniciar un segundo juicio político, el presidente Donald Trump envió un mensaje de unidad a la población estadounidense. En el discurso grabado en la oficina Oval, Trump además repudió a los manifestantes que asaltaron el Congreso la semana pasada, desencadenando un segundo impeachment, un juicio político en su contra en la Cámara de Representantes que lo acusa de incitar a la insurrección. Hoy llamo a todos los estadounidenses a superar las pasiones y unirse como un solo pueblo estadounidense. Déjenos elegir avanzar unidos por el bien de las familias, nuestras comunidades y nuestro país. A quien sigas, a la derecha o a la izquierda, demócrata o republicano. Nunca hay justificación para la violencia, sin excusas, sin excepciones. Estados Unidos es una nación de leyes. Quienes participaron en los ataques de la semana pasada serán llevados ante la justicia. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a La Roja. Iniciamos con un hecho lamentable. Un sargento de policía fue asesinado en la provincia de Manabí mientras se encontraba en un procedimiento. El agente y su compañero fueron atacados por 4 sujetos que circulaban en una camioneta. Aparte de acabar con la vida del oficial, los pistoleros les robaron las armas de dotación y existe un detenido por este caso. Nacional. Luego del crimen del sargento de policía Alfonso Pilco, suscitado en horas de la madrugada en la vía Pedernales El Carmen, agentes de inteligencia de la Policía Nacional se desplazaron a los cantones Pedernales y El Carmen en Manabí y otros cantones de Santo Domingo para investigar el caso y encontrar a los delincuentes que acabaron con la vida del servidor policial. Se trabajó conjuntamente con los equipos de DINASED y se allanaron 2 viviendas. Una vez que se ubicó la posible localización de ese ciudadano, conocimos nosotros de que ese se habría acercado a un café net donde habría presentado una denuncia
por robo de sus documentos. 12 horas después del asesinato, la policía detuvo a Bayardo Calvachi, uno de los sospechosos que participó en el asesinato de Pilco, quien prestaba sus servicios en el cantón Pedernales y realizaba un operativo fijo en horas de la madrugada en la vía. Ubican aquí en el sector de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas al sospechoso, quien es aprehendido. La policía informó que a varios kilómetros de la escena del crimen fue hallado un carro accidentado y con una persona fallecida dentro del vehículo, quien estaría involucrada en el asesinato del agente. En el interior de la misma encuentran a una persona fallecida, presuntamente por un disparo de arma de fuego. Además, varios servidores, teclados y UPCs de computadora, los cuales hacían presumir de que esto era producto de algún ilícito que venían cometiendo. En los cantones de esta provincia se mantiene un intenso operativo con agentes de inteligencia y equipos tácticos de la Policía Nacional en la búsqueda de los responsables de este asesinato. Estamos buscando a 2 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino que habría participado en este evento. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Bueno, y los restos del sargento de policía Aladino Alonso Pilco Liscano fueron trasladados a Santo Domingo. El velorio se desarrolla en las instalaciones de la Comandancia de Policía. En medio de los honores correspondientes al lugar acudió el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, para solidarizarse con los familiares del oficial. Cambiamos de tema. Decenas de personas se salvaron de morir tras un tiroteo durante un partido de vóley. Esto ocurrió en el suburbio de Guayaquil. El ataque armado dejó 3 personas heridas. El hecho pasó precisamente en esta esquina cuando las víctimas estaban observando un partido de vóley. En el lugar había 40 personas. Los sicarios llegaron en una moto y comenzaron a disparar. La gente se tiró al piso para evitar ser alcanzada por las balas. Habían como unas 40 personas, habían bastante. Aquí se reúne bastante gente a jugar vóley. Quizás estaban esperando el momento oportuno para disparar, ¿no? Me imagino, lógico. Sí. Fue una ráfaga de disparo, la gente se alarmó, salió asustada. No sabría decirle porque no estuve aquí, pero mis padres que estuvieron, ellos sí me indicaron que fueron como algunos tiros, algunas detonaciones. En este violento ataque, que obedece a una pelea entre bandas rivales, 3 hombres fueron heridos a bala. La policía ya investiga el hecho. Se están dando varios acontecimientos, estamos investigando, estamos intensificando lo que es el patrullaje aquí en el sector, coordinando con unidades especiales para que estos hechos no se sigan dando aquí en el sector del batallón del suburbio. Los heridos aún permanecen hospitalizados. Uno de ellos registra antecedentes penales. Lamentablemente este tipo de situaciones son selectivas, ya tienen sus blancos para poder verificar y para poder actuar. Y lamentablemente, al parecer, siempre se encuentran a veces con otras personas y son los que salen afectados en el sector. Los hechos violentos en el suroeste de Guayaquil no terminan. El lunes por la misma zona una mujer fue herida de bala, igual que ahora por sicarios. Jorge García, TC Televisión. Ya son varios los ataques que se dan de esta manera, en medio de partidos deportivos. Y atención, los hechos violentos en el suburbio de Guayaquil no terminan. Un hombre fue baleado aparentemente por una venganza. La policía ya investiga este hecho. El hecho violento ocurrió cuando la víctima caminaba para su casa. Luis Zambrano Cherres fue baleado en 5 ocasiones. Fue llevado de urgencia al hospital, donde actualmente permanece. Su estado es grave. Él venía corriendo y ahí, pasando a la esquina de allá le dispararon. Ya, ¿sujetos en moto, a pie? En moto, eran 2 sujetos en moto. ¿La víctima venía acompañada por alguien? No, venía solo. La gente en el sector está asustada por lo que pasó. Este hecho pudo haber cobrado la vida de más personas que a esa hora caminaban por las calles 36 y la O. ¿Cuántos disparos se escucharon? Se escucharon 4 detonaciones. ¿Está bien herido el señor? La verdad que lo que pude alcanzar a ver que era un disparo en la pierna, de ahí en el cuerpo no sé dónde más. ¿Por robarle no es? No era por robar, el motivo desconozco, vuelvo y le repito. La Policía Nacional por su parte ya tiene un sospechoso y espera detenerlo en las próximas horas. Para el parecer este sujeto, que la víctima, vive por el sector. Estamos tratando de investigar cuáles fueron los motivos que se dieron en este caso el acontecimiento.
Al parecer esta persona es una persona consumidora del sector que ayuda en el aseo de los domicilios. Se fue trasladado hasta el hospital de Guayaquil. Por el rápido actuar de la Policía Nacional se le pudo estabilizar, llegó a la ambulancia y se le pudo trasladar. La víctima actualmente cuenta con resguardo policial para evitar un nuevo atentado. Jorge García, TC Televisión. Y el pasajero de un taxi murió la mañana de este jueves cuando circulaba por la Feria Libre de Cuenca, provincia de La Suay. El conductor comentó que se percató que el usuario convulsionaba, por lo que solicitó ayuda en una unidad de policía, donde se confirmó que no tenía pulso. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales y no se ha revelado el nombre del fallecido. En eso nosotros pudimos observar y vimos que un ciudadano se encontraba en la parte posterior del mismo, ya sin signos vitales. Le pudimos percibir al señor, ya que tenía las pupilas completamente dilatadas y ya no presentaba ni pulso ni respiración. Lo que informa el señor taxista es que el señor venía con bastante secreción nasal y al darse cuenta él, cuando se limpió la nariz, se desplomó ya en la unidad al interior. Y otro hecho lamentable, 2 suicidios ocurrieron en la ciudad de Quito durante las últimas horas. Un joven y una mujer extranjeros se quitaron la vida. Fernando Escurra siguió ambos casos. Se presume que el joven de aproximadamente 28 años llegó al lugar en su moto la madrugada del jueves. Obreros de una construcción en San José de Conocoto fueron los primeros en ver el cadáver. Al parecer esto fue en horas de la madrugada, porque ya tiene rigidez completa. Es de una motocicleta de propiedad del señor, lo cual por los compañeros de INASED se le hizo la entrega a los familiares. Es la primera muerte que ocurre en el barrio. Luego de las pericias de los agentes de criminalística, los bomberos bajaron el cuerpo. No tenía heridas ni cortes, por lo que se descartó un homicidio. Al momento de nosotros de traer el cuerpo, se pudo visualizar que tenía los cordones de las botas que el compañero usaba. En el otro extremo de la ciudad, en un edificio cerca del redondel del ciclista, una mujer se colgó de una viga. Su cuerpo fue encontrado cerca del mediodía de este jueves. La fallecida tenía aproximadamente 25 años. A nuestra llegada pudimos constatar el suicidio de una paciente sexo femenino de nacionalidad extranjera. No hubo carta de despedida ni indicios que permitan conocer qué motivó a ambos a quitarse la vida de la misma forma, el mismo día, casi a la misma hora, pero a muchos kilómetros de distancia. Las investigaciones continúan. Fernando Escurra, TC Televisión. Y atención, los padres y hermanos de Luis Javier Hermida, principal involucrado en la muerte de Lisbeth Vaquerizo, ocurrida en su vivienda en Puerto Azul, ya no están en el país. Esto según la Fiscalía y Policía. Nicole Khalil tiene más detalles. Este miércoles se giró la boleta de detención de hasta 24 horas con fines investigativos para Nancy Núñez, Bolívar Hermida y Miguel Ángel Hermida, padres y hermanos de Luis Hermida, quien huyó del país el pasado 29 de diciembre y es buscado por la justicia por el asesinato de Lisbeth Vaquerizo en una urbanización privada de Guayaquil. Lo curioso es que los últimos investigados huyeron del país por vía terrestre. Ha habido fuga de información. Fuga, no sé de qué parte, tal vez en sus bolsillos, tal vez en su conciencia, porque ni siquiera a mí se me comunicó que ya había boleta de captura. No entiendo cómo es posible que una información tan importante se haya filtrado. Las boletas por el delito de fraude procesal fueron emitidas 3 semanas después de que Richard Anzuategui, maquillador de la funeraria Santa Ana, rindiera su versión en la Fiscalía. Esta persona pues es la que dice pues quién fue que lo contrató, quién lo llamó y qué le pidieron. ¿Quién lo contrató y qué le pidieron? Quien lo contrató fue el señor, el cónyuge de la víctima, Luis Javier Hermida Salazar. ¿Qué le pidió? Le pidió que convenciera a los padres de la víctima para que no le hicieran la autopsia. El cambio de fiscal, ya lo pedí, porque ya vi y ya sabía cuál era ese resultado. Vinimos al local de los padres de Luis Hermida, ubicado en Ayacucho y Tungurahua, en el centro de Guayaquil, para conocer su versión sobre los hechos. Consultamos a los trabajadores si se encontraban o si podían contactarnos con ellos, pero no quisieron colaborar. No se encuentran. ¿Vienen más tarde? Pero la verdad no sé. Ya no están viniendo al local, ¿verdad? Aleatoriamente, no se sabe todavía. ¿Y se
puede comunicar con ellos para avisarle que TC Televisión lo está buscando, por favor? No, señor. ¿Está la señora Nancy Núñez o el señor Hermida? No. ¿Pero ya no están viniendo? No sé, no tengo conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron al negocio? Mamita, yo no le puedo dar esa información. Si usted desea, pregunta para allá a otra persona. Yo no le puedo dar esa información. El caso se encuentra en indagación previa, por lo que el fiscal no puede dar declaraciones, pero nos informó que ha encontrado trabas en la investigación en todas las áreas, empezando por la seguridad de la urbanización donde se cometió el delito, donde borraron el material de las cámaras de videovigilancia. También hubo irregularidades para probar las boletas. Lisbeth Vaquerizo fue asesinada el 21 de diciembre en el interior de su casa. La escena del crimen fue manipulada para hacer que este femicidio parezca un accidente casero. Desde esa fecha, los familiares de la joven mujer viven una odisea por tratar de conocer la verdad. Según el artículo 272 del COIP, el delito de fraude procesal consiste en modificar la escena del crimen. Él o los implicados podrían tener prisión de 1 a 3 años. Seguiremos muy de cerca este caso. Y atención, una persona falleció y varias resultaron heridas tras un choque múltiple en el kilómetro 24 de la vía Santo Domingo-Quevedo. 4 vehículos estuvieron involucrados en el accidente. Integrantes del Cuerpo de Bomberos realizaron labores para liberar a las personas atrapadas en el interior de los automotores. La vía permaneció cerrada hasta el retiro de los vehículos. Atención, un menor de 3 años de edad murió atropellado en la ciudad de Cuenca. El vehículo era conducido por una mujer, quien fue detenida. Ocurrió en la avenida Huayna Cápac y González Suárez. El pequeño de 3 años de edad se encontraba en la entrada a un parqueadero de un centro médico cuando un vehículo que ingresaba le pasó por encima. El menor murió de manera instantánea. Al momento que nosotros llegamos a la escena, pudimos constatar que el paciente presentaba presencia de masa encefálica por una herida, debido a un atropello de un vehículo. Aparentemente la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien conducía el carro, no se percató de la presencia del menor. Y de pronto ya escuché sonido nomás ahí encima de la vereda, estaba mi niño, no sé si de ahí qué pasó, pero solo escuché sonido nomás. ¿Ustedes sabían que el niño estaba en el patio? Sí, nosotros estaba encima de vereda, estuvo de ahí, no sé qué es lo que pasó y la señora creo que vino despistada y pasó eso. El pequeño, quien se encontraba con sus abuelos de visita en esta ciudad, habían ido a visitar a un familiar en el centro médico donde ocurrió el accidente que le quitó la vida. La conductora del vehículo que lo arrolló fue detenida. Con cámaras de Juan Regalado desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. Y vamos con un hecho execrable. Una menor de edad fue ultrajada sexualmente por su padrastro y resultó embarazada. La víctima estuvo internada en un hospital de Babahoyo tras ser inducida al aborto con pastillas. El terrible hecho ocurrió en Juján, provincia del Guayas, hasta donde se dirigió Emilio Zamora y nos cuenta esta nueva historia de horror. Al detenido, la policía lo identifica como Herbert Castañeda, y él abusó sexualmente de su hijastra de 12 años. El hecho ocurrió en Juján, provincia del Guayas. Existen 2 ocasiones en las cuales ha sido ultrajada sexualmente. Entonces, en esas 2 ocasiones la menor nos dio a conocer de la situación del delito de carácter sexual que ha sido objeto de la misma. En ese delito del que fue víctima, la menor resultó embarazada y el padrastro la persuadió para que ella aborte. El señor da una pastilla a la adolescente, una pastilla abortiva, que es la Citotec, que es llamada Citotec. La pequeña comenzó a tener dolores y su salud peligraba. Por eso fue llevada por su madre al hospital del IES de Babahoyo. Allí se descubrió que tenía 7 semanas de gestación y que el feto ya no tenía signos vitales. Por eso que le realizan el degrado respectivo a la adolescente es internada en el mismo hospital. Luego el padrastro intentó suicidarse en la misma casa donde vivían, con su mujer, el hijo que compartían y con su hijastra. El hecho ha impactado a toda la familia. Todo lo que él ha hecho ha estado mal porque la verdad que uno lo consideraba a él como de la familia ya con uno. Y que haya hecho eso. Este viernes 15 de enero la Fiscalía formulará cargos por el delito de violación a una menor de edad y por las agravantes. En este caso, él podría estar en prisión 22 años.
Emilio Zamora, TC Televisión. Ojalá no suelten nunca a este individuo, nunca. Aquí es cuando los ecuatorianos reclamamos por justicia. Esa menor de edad va a quedar traumada el resto de su vida. Por lo menos que sepa que su atacante, su violador, su padrastro estará en la cárcel 22 años. Ojalá la justicia no nos falle, por el bien de ella y de muchísimas menores que son violadas en sus hogares por sus personas más cercanas. Qué desgracia. Continuamos. Atención amigos, hoy al final de la tarde se soltaron 4 embarcaciones desde el sur hacia el sector del Malecón en el río Guayas, donde hay infraestructura como la Perla o parte de la aerovía. No hubo contratiempos con la aerovía por la altura, pero las 4 embarcaciones en estos momentos están a la deriva a unos 300 metros del puente de la Unidad Nacional. La Capitanía del Puerto ya fue informada, así como el Ministerio de Transporte, y están enviando embarcaciones remolcadoras para atender el incidente. Repetimos, 4 embarcaciones se soltaron en el sur de Guayaquil y en estos momentos están a la deriva en el río Guayas. Cambiemos de tema. Un grupo de moradores de una barriada del sur de Guayaquil atrapó esta mañana a un sujeto quien se acusaba de robo. Luego de amarrarlo a un poste en las calles Noguchi y García Goyena, lo golpearon y finalmente lo entregaron a la policía. Estaba acompañado de otro sujeto que logró escapar. Una joven mujer alumbró en un taxi mientras era llevada al Hospital de la Libertad, provincia de Santa Elena. Armando Zamora con esta historia. Los fuertes dolores alertaban que el alumbramiento ya estaba cerca, por lo que Liliana Vaque junto a su esposo y su suegra abordaron un taxi con destino a una casa de salud. Sin embargo, a pocas cuadras del hospital, dio a luz a bordo del vehículo. Me desesperaba, gritaba, ya sentí que iba a dar a luz y ya comencé a pujar. Y ya llegando al hospital ya nació. Los primeros auxilios se los dio Chelita Vaque, su suegra. Entonces ya no me quedaba de otra de que ya estaba coronando lo que llaman la toca, que llaman que viene una bolsita adelante. Entonces llega muy desesperada, no le salía, entonces yo tuve que romperle, entonces ya la criatura salió rápido. La colaboración del taxista es digna de resaltar, pues jamás les cobró un solo centavo, pese a que no es el dueño, sino el chofer de la unidad. No, que cuando le escuché que la señora le dijo, puja, puja, ahí me aceleré un poquito más, pero ya llegando a la puerta del hospital, se escuchó el llanto del niñito. En redes sociales le piden a Liliana que el conductor del taxi sea el padrino y que además le ponga como nombre Alex. ¿Y lo adoptas como padrino o qué? Claro, ya se dijo que iba a ser el padrino. ¿Y ahora le vas a poner el nombre también? Ahí sí no sé, hay que hablar con el papá todavía. La familia Piguave Vaque es de bajos recursos económicos, por lo que solicitan la ayuda de personas de buen corazón, comunicándose al número 099-6795-299. Bueno, de esta manera terminamos con esa sensación bonita de que ha pasado algo tan hermoso en este día. Un abrazo para ellos y que cuiden muy bien a su bebé. Gracias a ustedes por su sintonía. Para todos, un abrazo también. Buenas noches, nos vemos mañana con más información.